Su esposo la humilló cruelmente delante de todos. Ella pensó que sería el fin de su autoestima y del amor, pero un millonario la miró de una forma inesperada y le pidió su número de teléfono frente al marido traidor. El sol de la mañana iluminaba parcialmente la cocina impecablemente limpia del apartamento en Polanco, zona oeste de la Ciudad de México. Luisa terminaba de preparar los almuerzos para su esposo e hijos mientras miraba el reloj de pared, calculando mentalmente el tiempo que aún tenía antes de que todos despertaran. A las 6 de la mañana, ese era el único momento del día que le pertenecía exclusivamente, aunque incluso esos minutos estaban llenos de tareas para los demás. A los 42 años, Luisa Mendoza García era una mujer que había desaparecido dentro de su propia vida. Graduada en diseño de interiores, había abandonado su prometedora carrera hace 15 años, cuando nació su primer hijo, Mateo. Después vino Sofía, y la decisión de dedicarse íntegramente a la familia pareció natural para todos, menos para ella, que guardó esa duda en un lugar tan profundo que ni ella misma podía acceder ya. El apartamento de 3 habitaciones en el condominio de clase media alta era testigo silencioso de una rutina que se repetía desde hace años. Eduardo, su esposo, ejecutivo de una multinacional, despertaba a las 7, tomaba café rápidamente sin levantar los ojos del celular y salía para el trabajo. Los hijos, ahora adolescentes, se levantaban quejándose, engullían el desayuno y partían hacia la escuela privada en las cercanías, donde estudiaban desde pequeños. Luisa entonces comenzaba la lista interminable de quehaceres: limpieza, compras, almuerzo, atención a proveedores, reuniones de la escuela, consultas médicas de los hijos y ocasionalmente, cuando Eduardo lo permitía, visitas a su madre en 1900 en Coyoacán. Aquella mañana de septiembre, mientras preparaba huevos revueltos exactamente como a Eduardo le gustaban, Luisa miró su reflejo distorsionado en la puerta cromada del refrigerador. Hacía mucho tiempo que no se veía realmente. Sus cabellos castaños, antes voluminosos y brillantes, ahora estaban siempre recogidos en un moño práctico. El rostro, que alguna vez fue elogiado por su belleza natural, raramente recibía más que una hidratante básica. La ropa cómoda y discreta había reemplazado las prendas coloridas y creativas que solía usar en la universidad y en los primeros años de casada. «Mamá, ¿dónde está mi camiseta de los Pumas?». La voz de Mateo resonó por el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. «Está planchada en tu armario», respondió automáticamente, ajustando el fuego bajo la sartén. Minutos después, Eduardo entró en la cocina, impecable en su traje gris, revisando correos en su celular. Se sentó a la mesa sin saludarla. «El café está listo», dijo Luisa sirviéndole. «¿Tienes reunión importante hoy?». Eduardo respondió con un movimiento de cabeza sin desviar los ojos de la pantalla. Ella se había acostumbrado a ese silencio, a esa ausencia que dolía más que cualquier palabra. ¿Cuándo fue que las conversaciones entre ellos se volvieron apenas informaciones prácticas sobre la casa y los hijos? No conseguía recordar la última vez que Eduardo le había preguntado cómo estaba, qué pensaba, qué sentía. El resto de la mañana transcurrió como siempre. Después de que todos salieran, Luisa organizó la casa, preparó la comida y fue al supermercado. En la fila de la caja, observó a una mujer joven con cabello de colores y ropa estampada. Había algo en ella, una libertad, una presencia, que hizo que Luisa sintiera una punzada de nostalgia. Era aniversario de Eduardo esa noche, 15 años de casados, y ella aún se empeñaba en preparar una cena especial, aunque sabía que él probablemente llegaría tarde y cansado. Compró ingredientes para la pasta con salsa blanca que él apreciaba y una botella de vino tinto. Sería una noche diferente, pensó. Tal vez pudieran conversar, realmente conversar. Después de dejar todo listo, Luisa decidió arreglarse. Abrió el armario y apartó las prendas de colores neutros que dominaban su lado del closet. Al fondo, encontró un vestido azul marino que no usaba desde hacía años. Se lo puso, sorprendiéndose al notar que aún le quedaba bien. Se maquilló ligeramente, algo que raramente hacía en los días comunes, y se soltó el cabello. Cuando Eduardo llegó, más tarde de lo habitual,
Luisa ya había puesto la mesa con la vajilla buena, encendido velas y servido el vino. Mateo y Sofía estaban en casa de amigos, dando privacidad a la pareja. «Feliz aniversario», dijo ella, tratando de ignorar que él no había notado su apariencia diferente. Eduardo murmuró un agradecimiento, dejando su maletín en el sofá y aflojándose la corbata. Se sentaron a la mesa y Luisa sirvió la comida, intentando iniciar una conversación sobre el día de él. Fue cuando sucedió. En medio de una frase sobre un nuevo proyecto en la empresa, Eduardo finalmente levantó los ojos del celular y la miró fijamente. No fue, sin embargo, la mirada de admiración o cariño que ella secretamente esperaba. «¿Qué te pasó?», preguntó él, con una frialdad que la paralizó. «¿Cómo así? Ese vestido ya no te favorece. Has engordado», dijo aquello casualmente, como quien comenta sobre el clima, y volvió a mirar el celular. «Y ese cabello suelto te envejece, prefiero cuando lo recoges». Las palabras golpearon a Luisa como una bofetada. 15 años cuidando de la casa, de los hijos de él, y era eso lo que él veía. Una mujer que no merecía ni siquiera una mirada amable en su aniversario de bodas. «Ni siquiera recordaste qué día es hoy, ¿verdad?», preguntó ella, con voz temblorosa. Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Martes? Nuestro aniversario de bodas». Un silencio incómodo se extendió entre ellos. Eduardo pareció genuinamente sorprendido, después avergonzado. «Disculpa, tengo muchas cosas en la cabeza. Podemos celebrar el fin de semana si quieres». Luisa no respondió. Se levantó en silencio, dejando el plato intacto, y fue al baño. Cerró la puerta con llave y miró su reflejo en el espejo. ¿Quién era aquella mujer de ojos llorosos? ¿Dónde estaba la Luisa que soñaba, que creaba, que vivía? ¿Cuándo permitió desaparecer tan completamente? Abrió el cajón buscando pañuelos de papel, y fue entonces cuando un pequeño objeto rodó hacia adelante. Un lápiz labial rojo cereza en un empaque dorado ya desgastado por el tiempo. Lo tomó con cuidado, como quien encuentra una reliquia. Era un regalo de su mejor amiga de la universidad, Daniela, dado en la graduación. «Para que colorees el mundo», decía la tarjeta que lo acompañaba. Con manos temblorosas, Luisa retiró la tapa y giró la base, revelando el pigmento intenso que, sorprendentemente, no se había secado con el tiempo. Lo acercó a sus labios y, en un gesto casi ritual, lo aplicó lentamente, cubriendo sus labios con aquel color que un día fue su firma. En el espejo, algo había cambiado. No era solo el color vibrante contrastando con la palidez de su rostro. Era algo en los ojos, una chispa, un recuerdo de quién había sido alguna vez, antes de ser solo la mamá o la esposa de Eduardo, antes de ser invisible. Esa noche, Luisa no volvió a la mesa. Retiró el maquillaje, guardó el lápiz labial en su bolso como un talismán secreto y se acostó fingiendo dormir cuando Eduardo vino a la habitación. Pero algo había comenzado a cambiar dentro de ella, algo pequeño, frágil, pero persistente como una semilla que encuentra una fisura en el concreto y decide, contra todas las probabilidades, crecer. Los días que siguieron al aniversario de bodas trajeron una inquietud nueva para Luisa. Era como si aquel lápiz labial rojo hubiera abierto una grieta en su existencia cuidadosamente organizada. Mientras ejecutaba las mismas tareas domésticas de siempre, su mente vagaba hacia lugares hace mucho olvidados, los proyectos de decoración que diseñaba en la universidad, los viajes que había planeado hacer, la mujer que soñaba convertirse. Una mañana de miércoles, 2 semanas después del incidente, Luisa estaba organizando la oficina de Eduardo cuando su celular, olvidado sobre la mesa, vibró con una notificación. Normalmente, ella jamás miraría. Respetaba la privacidad de su esposo y nunca había tenido motivos para desconfiar. Pero algo en aquel momento la hizo desviar los ojos hacia la pantalla iluminada. «Extraño nuestra comida de ayer. ¿Cuándo podemos repetir?». El mensaje de una tal Mariana brillaba en la pantalla con una intimidad que hizo que Luisa se congelara. Mariana. El nombre resonó en su memoria. Era la nueva asistente de marketing
que Eduardo había mencionado algunas veces, siempre casualmente. Muy competente, decía. Trajo ideas nuevas a la empresa. Luisa dejó el celular exactamente donde estaba y continuó limpiando el estante, sus movimientos ahora mecánicos, mientras su mente procesaba aquella información. No había pruebas concretas de nada más allá de una comida, pero la familiaridad del tono, el emoji sugestivo, algo estaba mal. Esa noche, observó a Eduardo con más atención. Llegó más tarde de lo habitual, mencionando un cierre de proyecto que lo había retrasado. Tomó una ducha prolongada antes incluso de saludar a los hijos, algo inusual en su rutina. En la cena, revisaba el celular constantemente, ahora con la pantalla siempre hacia abajo cuando lo colocaba sobre la mesa. ¿Cómo fue el trabajo hoy?, preguntó Luisa sirviendo la ensalada. Normal, ese lío de siempre, respondió sin elaborar, algo en su tono cerrando el tema. Sofía, ahora con 13 años, giró los ojos con la impaciencia típica de la adolescencia. Papá, ¿prometes que vendrás a mi presentación de ballet el sábado? Es importante. Eduardo pareció incómodo. Hija, surgió una complicación. Tengo una reunión extraordinaria el sábado. Cosa de dirección, no puedo faltar. Luisa vio la decepción en el rostro de su hija. Era la tercera presentación consecutiva que él se perdía. ¿No puede ser reprogramada? Prometiste hace semanas. No empieces, Luisa. El tono de él era de advertencia. ¿Ustedes creen que es fácil mantener este nivel de vida? Alguien necesita trabajar de verdad en esta casa. En ti, silencio que siguió fue denso. Mateo se levantó y salió de la mesa sin pedir permiso. Sofía miraba su plato, dolida. Luisa sintió algo que hace mucho no se permitía aflorar: rabia. ¿Quién se creía que era para menospreciar todo lo que ella hacía diariamente? ¿Trabajar de verdad? Como si mantener una casa, criar a 2 hijos y abdicar de los propios sueños no fuera trabajo. Pero como siempre, se tragó la rabia. Era más fácil así, mantener la paz, no crear conflicto. Ese había sido su mantra por tantos años que ya no sabía hacer diferente. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, sonó el teléfono. Era Daniela, su amiga de la universidad, con quien mantenía contacto esporádico a lo largo de los años. Luisa, finalmente te encontré. Desapareciste de las redes sociales, mujer. La voz animada de Daniela trajo una sonrisa genuina a los labios de Luisa. Estoy sin tiempo para esas cosas, ya sabes cómo es. Lo sé, por eso mismo estoy llamando. Necesito contarte una novedad y hacerte una invitación especial. Daniela contó que después de años trabajando como diseñadora en Monterrey, había vuelto a Ciudad de México para abrir su propio estudio de diseño de interiores. Y más, se casaba en un mes. Quiero que vengas, sin excusas. Es una boda, pequeña, solo para amigos íntimos. En Chapultepec, es el lugar que siempre decíamos que era mágico, ¿recuerdas? Luisa recordaba. Era donde ellas iban a estudiar en los días de primavera, soñando con el futuro brillante que tendrían. Claro que voy, Dani. No me lo perdería por nada. Y trae a ese esposo guapo tuyo y a los niños. Quiero conocer a esa familia por la que cambiaste tus sueños. Había una pizca de provocación cariñosa en la voz de Daniela. Les encantará conocer a la tía loca que me dio ese lápiz labial rojo. ¿Todavía tienes eso? Dios mío, ¿cuánto tiempo hace? Sí lo tengo, y ¿sabes que lo encontré el otro día? Todavía está perfecto. Una señal, amiga. Las cosas buenas resisten al tiempo, igual que nosotras. Después de la llamada, Luisa sintió una ligereza que hace mucho no experimentaba. Daniela siempre tuvo ese efecto sobre ella. Le recordaba posibilidades, caminos no tomados, quién era antes de perderse. Cuando comentó sobre la invitación durante la cena, Eduardo apenas levantó los ojos del plato. ¿Boda de quién? Daniela, mi amiga de la universidad. La conociste en la fiesta de inauguración del apartamento, ¿recuerdas? Él se encogió de hombros. No sé si podré. Tengo ese viaje de trabajo a Monterrey en la misma época. Luisa sintió el estómago hundirse. El tal viaje,
el que él había mencionado vagamente sin fechas específicas. ¿Sería coincidencia que ahora se materializara justamente en la fecha de la boda? ¿Podrías confirmar las fechas? La boda es el día 15, un sábado. Veré, respondió él, claramente desinteresado. Esa noche, después de que los hijos se retiraran y Eduardo se durmiera, Luisa cometió lo impensable. Desbloqueó el celular de su esposo. Conocía la contraseña, era su fecha de nacimiento, y abrió los mensajes. La conversación con Mariana estaba allí, extensa, íntima, dejando poco espacio para dudas. Había comidas, encuentros de trabajo después del horario laboral y mensajes que hacían que su estómago se revolviera. El último mencionaba un fin de semana en Monterrey, exactamente en la fecha de la boda de Daniela. Luisa devolvió el celular a la mesita de noche y se acostó mirando al techo. Su corazón latía acelerado, no de tristeza como sería esperado, sino de una rabia silenciosa y de una extraña sensación de alivio. Como si una sospecha hace mucho enterrada finalmente saliera a la superficie, confirmando que no estaba loca, que no estaba imaginando el distanciamiento, la frialdad, el desinterés. A la mañana siguiente, en el reflejo del espejo del baño, Luisa vio algo diferente en sus ojos, una determinación que hace mucho no reconocía. Tomó el lápiz labial rojo del cajón y lo aplicó cuidadosamente. Después mandó un mensaje a Daniela: «Necesito tu ayuda con algo para la boda». En el desayuno, cuando Eduardo apenas notó su presencia, como de costumbre, ella no sintió la habitual decepción. En vez de eso, mientras lo observaba distraídamente revisar el celular, una idea comenzó a formarse en su mente. Si él podía tener una vida secreta, ¿por qué ella no podría comenzar a reconstruir la suya propia? No por venganza, sino por supervivencia. Después de que todos salieran, Luisa no siguió su rutina habitual. En vez de eso, abrió la laptop que raramente usaba y accedió a un sitio de cursos en línea. Durante años había ignorado los avances del diseño de interiores, su área de formación. Era hora de ver qué había perdido. Encontró un curso de actualización en diseño contemporáneo que comenzaría la semana siguiente. Sin pensarlo, 2 veces, hizo su inscripción. Al terminar sintió el corazón acelerado, como si hubiera cometido una transgresión. En cierto sentido, había transgredido contra la versión de sí misma que aceptaba todo, que no se atrevía a cambiar el orden establecido, la versión que se había convencido de que sus sueños ya no importaban. Pasó el resto de la mañana investigando sobre la carrera que había abandonado. Descubrió que el mercado se había transformado, que había oportunidades para profesionales independientes, que podría comenzar con proyectos pequeños. Cuando se dio cuenta ya era mediodía y nada en la casa estaba arreglado, la comida no estaba lista. Por primera vez en años, eso no la perturbó. Al día siguiente, visitó a Daniela, en su estudio en la Condesa. El espacio, aunque pequeño, rebosaba personalidad, exactamente como su amiga. Colores vibrantes, piezas de diseño firmadas, plantas exuberantes. Era un lugar que respiraba creatividad. «¿Y entonces, qué te pareció?», preguntó Daniela, sirviendo café en tazas artesanales. «¿Que lo lograste? ¿Realizaste el sueño que teníamos juntas?». Luisa respondió con una mezcla de admiración y melancolía en la voz. «Nunca es tarde para ti también, ¿sabes?». Daniela la miró seriamente. «Por cierto, ¿qué querías pedirme para la boda?». Luisa dudó por un momento. Después sonrió. «Quiero que me ayudes a lucir deslumbrante, como nunca antes». Los ojos de Daniela brillaron. «Amiga, no sabes cuánto esperé para oír eso». Las semanas que precedieron a la boda de Daniela fueron de una intensidad que Luisa no experimentaba desde hacía años, dividida entre su rutina familiar, que mantenía con la disciplina de siempre, y una nueva vida secreta que comenzaba a florecer. Se sentía como si viviera en 2 mundos paralelos. Todos los martes y jueves, mientras los hijos estaban en la escuela y Eduardo en el trabajo, Luisa asistía al curso de actualización en diseño. Al principio se sintió desplazada. Era la mayor de la clase, la única que había pasado tantos años alejada del mercado.
Los softwares que utilizaban ahora eran diferentes. Las tendencias habían cambiado. Incluso el vocabulario técnico parecía extranjero a sus oídos. Pero había algo que permanecía intacto: su mirada, su capacidad de ver espacios y transformarlos mentalmente. «Tienes una visión única», comentó el profesor después de analizar su primer proyecto. «Hay una madurez en tu enfoque que los más jóvenes aún no han desarrollado». Aquellas palabras permanecieron con ella, alimentando una confianza hace mucho adormecida. En casa, cuando todos dormían, Luisa pasaba horas dibujando en la tablet que había comprado a escondidas, guardándola cuidadosamente en una caja de zapatos al fondo del armario. Era su secreto, su tesoro, así como el lápiz labial rojo que ahora usaba diariamente, pero siempre lo removía antes de que cualquier persona de la familia pudiera verlo. La semana de la boda finalmente llegó. Eduardo confirmó su viaje a Monterrey sin disimular mucho la satisfacción. «Será un fin de semana intenso, pero importante para la carrera», dijo durante la cena, 2 días antes de la partida. «Después podemos tomar unas vacaciones en familia para compensar». Luisa asintió fingiendo creerle. Sabía exactamente con quién estaría y lo que harían. Los mensajes en su celular, que ahora revisaba regularmente cuando tenía oportunidad, no dejaban dudas, pero sorprendentemente, el dolor que esperaba sentir había sido reemplazado por una extraña indiferencia, como si aquel matrimonio ya hubiera terminado hace mucho tiempo. Estaban apenas manteniendo las apariencias de una unión que ya no existía. «Mateo y Sofía se quedarán en casa de mi madre», informó ella tranquilamente. «Voy a la boda de Daniela, ¿recuerdas?» «Ah, sí, esa amiga artista tuya». El tono condescendiente no pasó desapercibido. «Diviértanse hablando sobre cortinas y cojines». Luisa sonrió, una sonrisa nueva, que no llegaba a los ojos. «Ciertamente, nos divertiremos». En la mañana del sábado, después de dejar a los hijos en casa de su abuela en Coyoacán, Luisa se dirigió al salón de belleza más exclusivo de Polanco, donde Daniela había reservado una hora para ella. Era un regalo de su amiga, tu actualización completa, como había bromeado. Al entrar en el espacio sofisticado, se sintió momentáneamente intimidada. Mujeres elegantes circulaban por el ambiente, todas pareciendo perfectamente a gusto, en aquel universo de belleza y cuidados que ella había abandonado hace tanto tiempo. Pero Miguel, el estilista recomendado por Daniela, la recibió con una calidez que disipó su nerviosismo. «Así que tú eres la famosa Luisa. Daniela me habló mucho de ti». La condujo hasta la silla, analizando críticamente su cabello. Veo mucho potencial aquí. ¿Qué te parece un cambio más dramático?» Luisa dudó solo por un segundo antes de responder. «Haz lo que creas mejor. Confío en ti». 3 horas después, Luisa apenas reconocía a la mujer en el espejo. Su cabello, antes largo y sin forma, ahora lucía un corte moderno a la altura de los hombros, con capas que enmarcaban perfectamente su rostro. Mechas en tonos de caramelo iluminaban el castaño, natural, dando vida y movimiento. El maquillaje, aplicado por una maquilladora especialista en tonos para piel madura, resaltaba sus ojos verdes y los pómulos, creando una luminosidad que hace mucho no veía en sí misma. «Dios mío», susurró, tocando ligeramente las puntas del cabello como para confirmar que era real. Miguel sonrió, satisfecho con su reacción. «Ahora estás lista para el vestido que Daniela eligió». El vestido. Luisa casi había olvidado ese detalle. Daniela había insistido en regalarle también la ropa para la ocasión, diciendo apenas que sería algo que la antigua Luisa usaría sin pensarlo 2 veces. En el probador de la boutique, una pequeña tienda conceptual escondida en una calle tranquila de la Condesa, Luisa desenvolvió el paquete con cuidado. La tela se deslizó entre sus dedos, seda en un tono profundo de azul marino, casi nocturno. El modelo era elegante y audaz al mismo tiempo. Un escote discreto al frente, pero un escote más pronunciado en la espalda, mangas 3/4 y un largo que terminaba justo debajo de las rodillas. No era extravagante, pero tenía personalidad. Tenía presencia. Al vestirse,
Sintió como si se estuviera reconectando con una versión de sí misma que había dejado atrás. Aquella Luisa que arriesgaba, que no se escondía, que ocupaba espacio. En la recepción de la boda, realizada en un espacio elegante en los jardines de un hotel boutique en Chapultepec, Luisa llegó sola. El ambiente estaba decorado con flores tropicales y luces suaves, creando una atmósfera romántica y al mismo tiempo contemporánea, exactamente como Daniela. ¿Luisa? La voz masculina detrás de ella la hizo voltearse. Era Carlos, un colega de la universidad que no veía desde hacía años. Sus ojos se agrandaron en reconocimiento y admiración. «Dios mío, estás deslumbrante». Por un momento, Luisa no supo cómo reaccionar. Hacía tanto tiempo que no recibía un elogio genuino que casi había olvidado cómo responder. «Gracias, Carlos. Tú también te ves muy bien». «¿Dónde está Eduardo?» «Daniela me dijo que te habías casado con aquel tipo de la Facultad de Administración. Tuvo un compromiso de trabajo impostergable». La mentira salió fácilmente, casi ensayada. Durante la ceremonia, observando a Daniela radiante en su vestido no convencional, un modelo corto en tono de rosa antiguo, completamente diferente del tradicional blanco, Luisa sintió una punzada de envidia. No por la boda en sí, sino por la libertad. Daniela había construido una vida en sus propios términos. Nunca había renunciado a quien era, ni siquiera por amor. En la fiesta que siguió, Luisa se sorprendió bailando, riendo, conversando sobre arte y diseño con antiguos colegas que, como Daniela, habían seguido carrera en el área. Algunos comentaron sobre su desaparición, preguntando por qué había abandonado un talento tan prometedor. Ella cambiaba de tema, sin saber cómo explicar que había desistido de sí misma por un matrimonio que ahora percibía había sido una prisión. Fue durante un intervalo en la pista de baile, mientras saboreaba una copa de espumante en la terraza que daba al jardín iluminado, que notó a un hombre observándola con interés. Alto, de cabellos con canas en las sienes y mirada perspicaz, parecía desplazado. No formaba parte del círculo de amigos de la universidad. «Perdón por la indiscreción, pero no pude dejar de notar su vestido», dijo él, acercándose con una elegancia natural. «El corte es magnífico, vintage de los años 50, reinterpretado, ¿no es así?» Luisa sonrió, sorprendida por la observación precisa. «Exactamente. ¿Entiendes de moda?» «De diseño en general. Soy arquitecto, así que acabo prestando atención a detalles, formas, texturas». Extendió la mano. «Javier Robles». «Luisa Mendoza». «Eres diseñadora, supongo. Todos en esta fiesta parecen ser del medio». «Lo era. Quiero decir, estoy volviendo poco a poco. Hice una pausa de 15 años». Javier alzó las cejas, genuinamente intrigado. «Una pausa considerable. ¿Qué te hizo volver?» La pregunta tan simple la tomó desprevenida. ¿Qué de hecho la había hecho volver? ¿El lápiz labial rojo? ¿La traición del esposo? ¿O algo más profundo? ¿Un llamado que había estado ignorando por demasiado tiempo? «Me di cuenta de que me había perdido», respondió con una honestidad que la sorprendió a ella misma. «Y estoy tratando de encontrarme nuevamente». Javier la estudió por un momento, como si evaluara no solo sus palabras, sino algo más fundamental en ella. «¿Sabes lo que veo? Alguien con una mirada única, el tipo de mirada que transforma espacios». La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Javier no era solo arquitecto, sino propietario de uno de los despachos más respetados de Ciudad de México, especializado en proyectos sustentables y restauraciones históricas. Hablaba con pasión sobre su trabajo, sobre la importancia de preservar la identidad de los espacios mientras los adaptaba para nuevos usos. «Siempre estamos buscando colaboradores con visión fresca», comentó él cuando la noche ya avanzaba. «Especialmente para la línea de diseño de interiores que estamos desarrollando». Luisa sintió el corazón acelerarse. Era una apertura, una posibilidad que no esperaba encontrar en aquella noche. «No tengo un portafolio actualizado», admitió, sintiéndose repentinamente vulnerable. «Como dije, apenas estoy comenzando a retornar». Javier sonrió,
sacando una tarjeta del bolsillo interno del saco. «Cuando estés lista, búscame. Tal vez podamos comenzar con un proyecto de prueba». Cuando Daniela se acercó, minutos después, encontró a Luisa todavía mirando la tarjeta con una expresión de asombro. «Veo que conociste a Javier», comentó la amiga con una sonrisa cómplice. «Uno de los mejores en el ramo. Y soltero, dicho. Sea de paso. Daniela, no es nada de eso». «Todavía no», su amiga guiñó un ojo. «Pero vi cómo conversaban. Había una conexión allí». «Una conexión profesional apenas», insistió Luisa, aunque algo dentro de ella reconocía que había más, no un interés romántico, sino un tipo de reconocimiento mutuo, como si Javier hubiera visto algo en ella que ni ella misma conseguía ver completamente. Más tarde, al regresar a casa en la madrugada, Luisa encontró el apartamento silencioso y vacío. Se dirigió al baño y antes de quitarse el maquillaje, observó largamente su reflejo. La mujer que la miraba de vuelta no era la misma que había salido de allí por la mañana. No era apenas el cabello, el maquillaje o el vestido. Era el brillo en los ojos, la postura más erguida, la sensación de posibilidad que irradiaba de dentro hacia afuera. Colocó la tarjeta de Javier cuidadosamente en el mismo cajón donde guardaba el lápiz labial rojo. Su pequeño santuario de secretos y promesas. Mientras se preparaba para dormir, una certeza crecía dentro de ella. Aquella noche no había sido apenas una pausa en la monotonía de su vida. Había sido el primer paso hacia algo nuevo, algo que era exclusivamente suyo. La semana siguiente a la boda de Daniela trajo una rutina aparentemente normal para el apartamento en Polanco. Luisa volvió a recoger su cabello, aunque ahora en un moño más elegante que valoraba el nuevo corte, y retomó sus quehaceres domésticos con la eficiencia de siempre. Cuando Eduardo regresó de Monterrey, el domingo por la noche, ella lo recibió sin cuestionamientos sobre el viaje, sirviendo la cena como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En las mañanas de martes y jueves, después de dejar a los hijos en la escuela, Luisa ya no iba directamente a casa o al supermercado. Se dirigía al curso de diseño, absorbiendo cada nueva información con una voracidad que sorprendía a sus colegas mucho más jóvenes. En las tardes libres, visitaba tiendas de decoración, estudiaba revistas especializadas y trabajaba secretamente en su primer proyecto, la renovación del estudio de Daniela, que su amiga le había ofrecido como oportunidad para reconstruir su portafolio. La tarjeta de Javier permanecía guardada en el cajón, junto al lápiz labial rojo que ahora usaba, con frecuencia, aunque lo quitaba antes de volver a casa. No era solo una cuestión de esconder su transformación de Eduardo, era algo más profundo. Aquella nueva Luisa que emergía poco a poco era su tesoro particular, algo que necesitaba proteger y cultivar lejos de las miradas que por tanto tiempo la disminuyeron. El jueves, 2 semanas después de la boda, Luisa estaba concentrada en su tablet, finalizando el proyecto para el estudio de Daniela, cuando una notificación interrumpió su trabajo. Era un email del despacho de Javier Robles, confirmando la reunión que ella había solicitado para la próxima semana. Su corazón se disparó. Había enviado el mensaje en un impulso de valor, sin realmente creer que sería respondido tan rápidamente. «¿Mamá? ¿Qué es eso?». La voz de Sofía la sobresaltó. Su hija había entrado silenciosamente en la habitación y ahora miraba curiosa la pantalla de la tablet, donde el proyecto tridimensional del estudio giraba lentamente. «Es un trabajo que estoy haciendo para tía Daniela», respondió Luisa, resistiendo el impulso de esconder la pantalla. Sofía se sentó en el borde de la cama, observando con interés. «Tú hiciste esto. Es increíble, parece profesional». «Soy profesional, hija». Las palabras salieron antes que pudiera contenerlas, con una firmeza que sorprendió a ambas. «Quiero decir, lo era. Estoy volviendo poco a poco». «Nunca te vi haciendo estas cosas», comentó Sofía inclinándose para ver mejor los detalles del proyecto. «¿Por qué paraste?». La pregunta
tan simple y directa como solo podría venir de una adolescente, golpeó a Luisa como un rayo. ¿Por qué había parado? La respuesta convencional, para criar a los hijos, para cuidar de la familia, de repente parecía insuficiente, casi una excusa. «A veces uno se pierde en el camino, hija», respondió finalmente, «pero lo importante es encontrar la dirección de regreso». Sofía la estudió con una intensidad desconcertante, como si viera algo nuevo en su madre. «Me parece genial que estés haciendo esto. Te ves diferente, más feliz». El comentario calentó el corazón de Luisa. Entre todas las personas de su vida, era su hija adolescente, normalmente absorta en su propio mundo, quien primero había notado el cambio. «¿Puedo ayudarte? Estoy aprendiendo diseño gráfico en la escuela. Tal vez pueda hacer algo en la computadora». La oferta sorprendió a Luisa. Hacía meses que ella y Sofía no compartían ninguna actividad más allá de las comidas obligatorias. La idea de trabajar junto con su hija en algo creativo encendió una alegría inesperada. «Me encantaría, mi amor. ¿Qué tal después de la cena?» Aquella noche marcó el inicio de una nueva dinámica en la relación entre madre e hija. Sentadas lado a lado en la mesa de la sala, trabajaron juntas en el proyecto. Luisa explicando conceptos de diseño de interiores, Sofía mostrando trucos de edición digital que había aprendido en la escuela. Por primera vez en mucho tiempo, conversaron de verdad, no solo sobre tareas domésticas u obligaciones escolares, sino sobre sueños, ideas, posibilidades. «¿Eras muy buena en esto antes de parar?», preguntó Sofía mientras ajustaban la iluminación virtual del estudio. «Era prometedora», respondió Luisa, recordando los elogios de los profesores, los premios en concursos universitarios. Tenía un enfoque diferente, más intuitivo que técnico. «¿Y papá, él apoyaba tu trabajo?». La pregunta inocente tocó una herida antigua. Luisa dudó, no queriendo hablar mal de Eduardo para su hija, pero también cansada de perpetuar la ficción del matrimonio perfecto. «Tu padre siempre ha estado muy enfocado en su propia carrera», respondió diplomáticamente. «Cuando ustedes nacieron, pareció natural que yo me quedara en casa». «¿Natural para quién?», Sofía preguntó con la perspicacia afilada de la adolescencia. «¿Para ti o para él?». Luisa no tuvo respuesta inmediata. La verdad era demasiado compleja para poner en palabras. ¿Cómo explicar que se había dejado apagar lentamente, año tras año, sin siquiera percibir que estaba desapareciendo? A la mañana siguiente, al entrar en la cocina para preparar el café, Luisa encontró a Eduardo ya despierto, algo inusual en su rutina. Él la observó con una expresión extraña mientras ella encendía la cafetera. «¿Qué fue eso anoche?», preguntó, él sin preámbulos. «¿Eso qué?». «Tú y Sofía encerradas en la sala hasta tarde, ¿qué estaban haciendo?». Había algo acusatorio en su tono que la incomodó profundamente, como si compartir tiempo con su hija fuera una transgresión. «Estábamos trabajando en un proyecto de diseño para el estudio de Daniela». Eduardo frunció el ceño, confundido. «¿Diseño? ¿Desde cuándo volviste a hacer eso?». «Estoy tomando un curso de actualización los martes y jueves. ¿Y cuándo pensabas contármelo?». Su tono oscilaba entre la sorpresa y la irritación. «Pensé que estabas en la gimnasia esos días». «Nunca preguntaste», respondió Luisa simplemente, sirviendo café en 2 tazas. «Así como yo nunca pregunto sobre tus comidas con Mariana». Las palabras flotaron en el aire, como una bomba a punto de explotar. Eduardo palideció visiblemente, luego recuperó la compostura asumiendo una expresión defensiva. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabes». Luisa mantuvo la voz calma, sorprendiéndose a sí misma con su tranquilidad. «Pero no, es sobre eso que quiero hablar ahora. Tengo una reunión el lunes con Javier Robles, del despacho de arquitectura Robles y Asociados. Voy a presentar una propuesta de trabajo». Eduardo la miró como si ella hubiera anunciado que iba a unirse a un circo. «¿Estás hablando en serio? Después de 15 años fuera del mercado, nadie va a contratarte, Luisa». «Veremos», ella respondió, sintiendo una fuerza crecer dentro de sí. «Lo que me recuerda
Necesito actualizar mi currículum. ¿Te importa? ¿Cenar comida congelada hoy? No tendré tiempo de cocinar. Dejando a Eduardo boquiabierto en la cocina, Luisa se dirigió a la habitación para arreglarse. Eligió una blusa azul que hacía años no usaba, dejó el cabello suelto y antes de salir, aplicó el lápiz labial rojo que ahora llevaba siempre en el bolso. Por primera vez, no se preocupó en quitar el maquillaje antes de volver a casa. Era hora de que el mundo exterior conociera a la nueva Luisa. El lunes llegó con una ansiedad casi física. Luisa había pasado el fin de semana entero refinando su portafolio. Con la ayuda entusiasta de Sofía y bajo la mirada cada vez más desconfiada de Eduardo, que oscilaba entre ignorar completamente su nuevo proyecto y hacer comentarios despectivos sobre sus oportunidades. Probablemente solo marcaron esa reunión por educación, dijo él el domingo por la noche, mientras Luisa revisaba su presentación. No crees expectativas. Luisa no respondió. Había algo liberador en ya no importarle su aprobación. El despacho Robles y Asociados ocupaba 2 pisos de un edificio comercial en Santa Fe, con vista hacia el bosque de Chapultepec. La recepción, un espacio amplio con paredes de vidrio y concreto aparente, exhibía maquetas de proyectos premiados y fotografías de edificios restaurados. Luisa se sintió simultáneamente intimidada y estimulada por aquel ambiente que respiraba excelencia. Javier la recibió personalmente, conduciéndola a una sala de reuniones donde otros 3 profesionales aguardaban. La presentó como una talentosa diseñadora con una mirada única para espacios transitorios. Una descripción que la hizo sonrojar, pero también enderezarse con un orgullo hace mucho olvidado. Durante la presentación, Luisa se sorprendió con su propia elocuencia. Habló sobre el proyecto para el estudio de Daniela, explicando sus elecciones estéticas y funcionales, detallando cómo había integrado elementos sustentables con un diseño que respetaba la personalidad vibrante de su amiga. Después, mostró algunos proyectos conceptuales que había desarrollado en las últimas semanas, pequeños espacios residenciales transformados con intervenciones puntuales y económicas. Lo que más me impresiona, comentó Javier cuando ella terminó, es tu capacidad de ver más allá de lo obvio. No solo decoras ambientes, ves potencial donde otros verían limitaciones. Los otros profesionales estuvieron de acuerdo, haciendo preguntas técnicas que Luisa respondió con creciente confianza. Y entonces Javier hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Tenemos un cliente, el Instituto Cultural México-Japón, que está reformando su sede aquí en la Ciudad de México. Es una casona histórica en Coyoacán que necesita ser modernizada, manteniendo sus características originales. Necesitamos a alguien para liderar el proyecto de interiores, trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de arquitectura. ¿Estarías interesada en asumir ese desafío como consultora externa? Luisa sintió el mundo girar por un momento. Era una oportunidad mucho mayor de lo que esperaba, un proyecto significativo para un cliente importante en un despacho renombrado. Sí, claro que estaría, respondió tratando de no demostrar su asombro. ¿Cuándo comenzaríamos? Inmediatamente, si es posible. El plazo es ajustado. 3 meses para el proyecto completo, 6 para la ejecución. Al salir del despacho, 2 horas después, con un contrato preliminar en el bolso y la cabeza hirviendo de ideas, Luisa paró en la acera y respiró profundo. El aire de la ciudad, los sonidos del tráfico, las personas apuradas, el calor del sol de marzo, todo parecía más intenso, más real, como si estuviera despertando de un largo sueño. Tomó el teléfono y llamó a Daniela. Lo conseguí, dijo simplemente cuando su amiga atendió. El grito de alegría al otro lado de la línea la hizo sonreír. Lo sabía, te lo dije, nunca. Dejaste de ser talentosa, Lu. Tengo tanto miedo, admitió Luisa, verbalizando la inseguridad que se mezclaba con la euforia. ¿Y si no lo logro? Si no estoy a la altura. ¿Y si brillas más de lo que imaginas? Rebatió Daniela. ¿Recuerdas lo que nuestra profesora de proyecto siempre decía? El miedo es apenas excitación sin respiración. Respira, amiga. Naciste para esto. Aquella noche, al regresar a casa,
Luisa encontró una nota de Sofía informando que había ido al cine con amigas y que Mateo estaba en casa de un compañero estudiando para un examen. Eduardo, como siempre los lunes, llegaría tarde debido a una reunión semanal. Sola en el apartamento silencioso, Luisa sintió una extraña sensación de desprendimiento, como si aquel espacio, que había sido su mundo por tantos años, ahora fuera apenas un escenario temporal, un lugar de paso, no más el centro de su existencia. Se dirigió al closet y comenzó a separar ropa que no usaba desde hacía años. Prendas formales, blazers, pantalones de corte sastre que había guardado por sentimentalismo o vaga esperanza de un día regresar al trabajo. Algunas ya no le quedaban, otras estaban fuera de moda, pero algunas piezas clave podrían ser actualizadas con los accesorios correctos. Mientras organizaba lo que usaría en su nuevo trabajo, Luisa percibió que estaba, literalmente, haciendo espacio para su nueva vida dentro de la antigua. Y la pregunta que no quería callar resonaba en su mente. ¿Habría espacio suficiente para que las dos existieran simultáneamente? ¿O llegaría el momento en que tendría que elegir definitivamente entre la mujer que había sido por obligación y aquella que estaba redescubriendo por elección? La casona histórica en Coyoacán era una construcción imponente de principios del siglo XX, con amplios corredores, techos altos y una vista privilegiada del Parque Centenario. Originalmente la residencia de un diplomático japonés, el inmueble había sido adquirido por el Instituto Cultural México-Japón en la década de 1980 y desde entonces servía como sede para exposiciones, clases de idiomas y eventos culturales. Ahora necesitaba una renovación que preservara su alma histórica, mientras lo adaptaba para las necesidades contemporáneas. Para Luisa, el proyecto representaba mucho más que un trabajo. Era una metáfora de su propia vida. Como aquella casona, ella también buscaba una forma de honrar sus raíces mientras se reinventaba para un nuevo capítulo. Y como la construcción centenaria llevaba marcas del tiempo que no podían, ni debían, ser borradas, apenas reinterpretadas. Las primeras semanas en el proyecto fueron una montaña rusa de emociones. Durante el día, se sumergía en el trabajo con una pasión que sorprendía incluso a sus nuevos colegas. Investigaba la historia de la casona, estudiaba la arquitectura tradicional japonesa, debatía posibilidades con el equipo de Javier. Había días en que olvidaba completamente almorzar, absorta en los detalles de un panel que integraría elementos mexicanos y japoneses. Por la noche, volvía a casa y retomaba su papel de madre y esposa como si interpretara un personaje en 1900, una obra cuyo guión conocía de memoria. Preparaba la cena, ayudaba a los hijos con tareas escolares, mantenía la casa funcionando con la misma eficiencia de siempre. La diferencia era que ahora, mientras ejecutaba esas tareas familiares, su mente frecuentemente volaba hacia la casona en Coyoacán, hacia los colores que planeaba usar en la sala de exposiciones, hacia la iluminación que valoraría el jardín zen en el patio interno. La nueva rutina exigía ajustes. Por primera vez en 15 años, Luisa contrató a una señora de la limpieza para ayudar 3 veces por semana. Comenzó a hacer compras en línea para ahorrar tiempo. Estableció un sistema rotativo de tareas con los hijos. Para su sorpresa, tanto Mateo como Sofía aceptaron bien las nuevas responsabilidades, especialmente cuando les explicó el motivo. «Estoy orgullosa de ti, mamá», dijo Sofía una noche mientras ayudaba a guardar las compras. «Es genial verte haciendo algo que amas». La reacción de Eduardo, por otro lado, oscilaba entre el escepticismo condescendiente y la irritación mal disimulada. Al principio trató el nuevo trabajo de Luisa como un hobby temporal, algo que pronto sería abandonado cuando ella cayera en la realidad. A medida que las semanas pasaban y ella permanecía comprometida, su incomodidad se volvió más evidente. «Otra vez cenamos comida congelada», se quejó él un jueves, un mes después del inicio del proyecto. «Esto se está volviendo rutina. Las lasañas son caseras, solo estaban en el congelador», respondió Luisa tranquilamente, sirviéndose ensalada. «Y mañana haré ese pozole que te gusta».
No es solo la comida, Luisa, es todo. La casa ya no está como antes, las cosas están fuera de lugar. ¿Qué cosa específica está fuera de lugar, Eduardo?, preguntó ella, aún manteniéndola calma, pero con un toque de firmeza en la voz que era novedad. Él dudó, claramente incapaz de señalar algo concreto. No es ese el punto. El punto es que estás descuidando tus responsabilidades por causa de ese trabajo temporal. ¿Temporal? Luisa dejó el tenedor, mirándolo directamente. El contrato es de 9 meses, con posibilidad de extensión, y ya estoy en negociación para un segundo proyecto con otro cliente. Eduardo la miró con sorpresa genuina, como si solo ahora percibiera que la situación era más seria de lo que imaginaba. Pero, ¿y la familia? ¿Y nosotros? La pregunta flotó en el aire, cargada de significados implícitos. Luisa sintió algo romperse dentro de ella, no de forma traumática, sino como una fruta madura que finalmente se desprende de la rama. La familia sigue siendo mi prioridad, Eduardo, pero no puede seguir siendo mi única identidad. No quiero ser más apenas la mamá de Mateo o la esposa de Eduardo. Quiero ser Luisa nuevamente. Él la miró como si viera a una extraña. ¿Y quién es esa Luisa? Estoy descubriéndolo, ella respondió simplemente, día tras día. La conversación fue interrumpida por la llegada de Mateo, animado con la noticia de que había sido seleccionado para un torneo estatal de ajedrez. El asunto quedó suspendido, como tantas otras cuestiones importantes en aquel matrimonio, no resueltas, apenas temporalmente postergadas. Aquella noche, mientras arreglaba su nueva oficina improvisada, en la antigua habitación de huéspedes, Luisa encontró una caja de cartón olvidada en el fondo del armario. Universidad, decía la etiqueta amarillenta, escrita con su caligrafía de 2 décadas atrás. Sentada en el suelo, abrió la caja con cuidado casi reverencial. Allí estaban sus trabajos de la universidad, fotografías de maquetas, bocetos, hechos a mano, recortes de revistas que la inspiraban. En el fondo encontró un cuaderno encuadernado en cuero rojo, su diario de los años universitarios. Luisa dudó por un momento antes de abrirlo. Era como visitar una versión anterior de sí misma, alguien que conocía íntimamente y al mismo tiempo una extraña. Las páginas estaban llenas con una caligrafía más redondeada y jovial que la suya actual. Planes, sueños, ideas, todo registrado con el entusiasmo característico de quien tiene todo el futuro por delante. En la última página, encontró algo que la hizo congelarse, una lista titulada Antes de los 30, escrita con su caligrafía a los 22 años. Era una relación de objetivos personales y profesionales que la joven Luisa esperaba alcanzar. Abrir mi propio estudio de diseño, proyectar un espacio público que haga diferencia en la vida de las personas, vivir al menos 6 meses en otro país, aprender un tercer idioma con fluidez, tener una exposición con mis fotografías experimentales, publicar artículos en revistas de diseño, crear una línea de muebles sustentables, hacer senderismo en los 5 parques nacionales más bonitos de México, aprender a surfear, tener una familia sin renunciar a quien soy. El último punto de la lista la golpeó como un puñetazo en el estómago. Tener una familia sin renunciar a quien soy. A los 22 años ya sabía el riesgo, ya intuía el peligro de perderse en el papel de esposa y madre, y aún así, había dejado que exactamente eso sucediera. Luisa cerró el diario y lo abrazó contra su pecho, sintiendo una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y una determinación renovada de no desperdiciar ni un día más. No se trataba de lamentar el pasado, sino de rescatar lo que aún podía del futuro. Al día siguiente, llevó el diario al trabajo. Durante el intervalo del almuerzo, se sentó en el jardín de la casona y releyó fragmentos seleccionados, buscando reconectarse con la esencia de aquella joven que tenía tantos sueños y tanta confianza en su capacidad de realizarlos. ¿Material de investigación?, preguntó Javier acercándose con una sonrisa curiosa. Luisa cerró el diario un poco avergonzada. Algo así.
Estoy investigando mi propio pasado. Javier se sentó a su lado en el banco de madera. En los últimos meses, habían desarrollado una colaboración profesional basada en respeto mutuo y admiración creciente. Él valoraba su intuición para espacios y su sensibilidad para entender las necesidades de los usuarios. Ella admiraba su visión técnica y su compromiso con la preservación histórica. A veces necesitamos mirar hacia atrás para encontrar el camino hacia adelante, comentó él, contemplando el jardín. Esta casona me está enseñando eso. Cada marca, cada detalle, cuenta una historia que merece ser preservada, incluso mientras creamos algo nuevo. Luisa asintió, sintiendo una conexión profunda con aquellas palabras. He pensado mucho en eso últimamente, en cómo conciliar quién fui, quién soy y quién quiero ser. ¿Y quién quieres ser, Luisa? La pregunta, hecha sin pretensión o juicio, la hizo reflexionar. Quiero ser alguien que no tiene miedo de ocupar espacio, alguien que crea belleza y significado, alguien que inspira a otros, especialmente a mi hija, a nunca desistir de sus sueños. Javier sonrió, una sonrisa cálida que iluminó sus ojos experimentados. Bueno, por lo que veo, ya eres esa persona. Tal vez solo necesitas creerlo. La conversación fue interrumpida por la llegada de otros miembros del equipo, pero las palabras de Javier permanecieron con Luisa el resto del día. Había una verdad simple y poderosa allí. El cambio ya estaba sucediendo, de dentro hacia afuera. No era solo el trabajo o el lápiz labial rojo o la ropa diferente. Era una presencia, una forma de habitar el mundo con conciencia plena de su valor. En las semanas siguientes, Luisa comenzó a implementar pequeños cambios inspirados por su lista de los 22 años. Se inscribió en un curso en línea de japonés, aprovechando la inmersión en el proyecto del instituto. Desempolvó su antigua cámara fotográfica y comenzó a documentar la transformación de la casona, con una mirada particular hacia texturas y juegos de luz. Los fines de semana, ocasionalmente invitaba a Mateo y Sofía a caminatas en parques y reservas naturales cercanas a la Ciudad de México, un preludio para las caminatas más ambiciosas que planeaba hacer en el futuro. En casa, la tensión con Eduardo crecía silenciosamente. Él comenzó a trabajar hasta más tarde, llegando cuando todos ya estaban dormidos. Cuando estaba presente, se mantenía distante, como si habitara otro planeta. Ya no hablaban más sobre el trabajo de ella. Era un tema prohibido, una herida abierta que ninguno de los dos sabía cómo tratar. Una noche, mientras revisaba los correos antes de dormir, Luisa recibió un mensaje de una revista de diseño solicitando una entrevista sobre el proyecto del instituto. Estamos haciendo una serie sobre edificaciones históricas reinventadas, y su trabajo con la integración cultural México-Japón llamó nuestra atención, decía el texto. Emocionada, se giró para compartir la noticia con Eduardo, que leía a su lado en la cama. Las palabras murieron en sus labios cuando vio la pantalla del celular de él. Un mensaje de Mariana brillaba en la pantalla, junto con una foto que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Lo más sorprendente para Luisa fue percibir que no sentía el dolor que esperaba. Había una tristeza, sí, por el fin de algo que un día fue importante, pero ya no existía la desesperación de perder algo esencial. Aquel matrimonio ya había terminado hace mucho tiempo. Estaban apenas manteniendo las apariencias de una unión que ya no existía. ¿Vas a responder?, preguntó Eduardo, notando su mirada en la pantalla. El mensaje no es para mí, respondió Luisa simplemente, así como esa foto no era para que yo la viera. Eduardo bloqueó rápidamente el celular, su rostro alternando entre sorpresa y culpa. Luisa, ¿puedo explicar? No es necesario, de verdad. Ella lo interrumpió con una calma que sorprendió a ambos. Creo que necesitamos conversar, pero no ahora. No estoy enojada, Eduardo. Solo estoy cansada de fingir. Volteándose hacia el otro lado, Luisa intentó procesar lo que acababa de suceder. Acababa de confirmar la infidelidad de su esposo y en vez de derrumbarse, se sentía extrañamente liviana, como si la última atadura que la prendía a su antigua vida hubiera sido cortada. Aquella noche,
soñó con la casona en Coyoacán. En el sueño, caminaba por habitaciones infinitas, cada una más hermosa que la anterior. En una de ellas, encontró una puerta que llevaba a un jardín suspendido con vista al mar. Estaba sola, pero no solitaria, libre pero conectada a algo mayor. Cuando despertó, sabía exactamente qué hacer con la terraza abandonada del instituto. Transformarla en un jardín contemplativo que fusionara elementos del paisaje mexicano con la estética zen japonesa. Un espacio entre mundos como ella misma se sentía ahora, con raíces firmemente plantadas, pero lista para alzar el vuelo. La entrevista para la revista de diseño sucedió en una tarde soleada de junio, en la propia casona del Instituto Cultural México-Japón. Luisa guió a la periodista y al fotógrafo por los espacios ya reformados, explicando conceptos, inspiraciones y desafíos. Habló con una elocuencia que la sorprendió a ella misma, detallando cómo cada elemento del proyecto había sido pensado para crear diálogos entre culturas, entre pasado y presente. «Lo que más me impresiona», comentó la periodista mientras observaban la terraza recién transformada en jardín contemplativo, «es cómo lograste materializar un concepto tan abstracto como el entrelugar cultural. No es solo bonito, es significativo». Las palabras tocaron a Luisa profundamente. Era exactamente eso lo que buscaba en su trabajo: crear espacios que no fueran solo estéticamente agradables, sino que contaran historias, que provocaran sensaciones, que hicieran sentido para quienes los habitaban. «Esta terraza», explicó ella, «es mi espacio favorito del proyecto. Desde aquí se ve el Popocatépetl, símbolo máximo de México, pero también tenemos estos elementos japoneses, el jardín de piedras, la fuente de bambú. Es como estar entre dos mundos, perteneciendo a ambos simultáneamente». Lo que Luisa no dijo, pero sintió intensamente en aquel momento, era cuánto aquel espacio reflejaba su propia jornada personal, la búsqueda de un equilibrio entre sus múltiples roles, entre lo conocido y lo nuevo, entre permanencia y transformación. El artículo fue publicado 2 semanas después, con un título que la hizo sonreír: «Renacimiento en Coyoacán. Cómo Luisa Mendoza está redefiniendo espacios culturales en CDMX». El texto era elogioso, destacando su sensibilidad única y su capacidad de respetar la historia mientras creaba algo contemporáneo. Las fotografías artísticamente compuestas mostraban no solo los ambientes, sino también a Luisa en su elemento, concentrada, confiada, visiblemente apasionada por lo que hacía. El día que la revista llegó a los kioscos, Luisa llevó un ejemplar a casa, una mezcla de orgullo y aprensión pulsando en su pecho. Era la primera vez que su trabajo recibía reconocimiento público desde que retomara la carrera, y quería compartir aquel momento con la familia, especialmente con los hijos. Mateo, ahora con 16 años, hojeó la revista con interés genuino. «Qué padre, mamá. Tiene tus fotos y todo. ¿Puedo llevarla para mostrar a mis amigos?». Sofía, por su parte, leyó el artículo entero, absorbiendo cada palabra. «Eres una inspiración», dijo ella, abrazando a Luisa con una intensidad inusual para una adolescente de 13 años. «Cuando crezca quiero ser como tú». «¿Como yo?». Luisa rió sorprendida. «Pensé que querías ser médica». «No es la profesión», explicó Sofía con una sabiduría más allá de su edad. «Es el valor de recomenzar, de seguir tus sueños incluso cuando parece imposible». Las palabras de su hija permanecieron con Luisa el resto del día, resonando en su mente como una validación preciosa. En medio de las incertidumbres y dificultades de su transformación personal, saber que estaba inspirando a Sofía a ser valiente en sus propias elecciones era un regalo inestimable. Eduardo, por otro lado, apenas miró la revista. Desde la noche en que Luisa vio el mensaje de Mariana, una distancia aún mayor se instaló entre ellos. Coexistían en el mismo espacio como extraños cordiales, intercambiando solo informaciones esenciales sobre la casa y los hijos. La conversación definitiva que necesitaban tener era constantemente postergada, por comodidad, por miedo, por inercia. En su cumpleaños de 43 años,
2 semanas después de la publicación del artículo, Luisa recibió una invitación inesperada. Javier la invitó a un café después del trabajo y, con su manera directa característica, hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. Estoy planeando un viaje de trabajo a Kioto el próximo mes. 2 semanas para estudiar arquitectura tradicional japonesa, específicamente el concepto de wabi-sabi y cómo podemos incorporarlo en proyectos contemporáneos. Me gustaría que me acompañaras como consultora de interiores. Luisa sintió el corazón acelerarse. Kioto, la antigua capital imperial de Japón, con sus templos centenarios, jardines zen y tradición viva de diseño. Era una oportunidad extraordinaria, profesional y personalmente. Y también un punto de su antigua lista de deseos. Vivir temporalmente en otro país. Sería increíble, respondió sintiendo la emoción crecer. Pero necesito verificar cómo organizar las cosas en casa. 2 semanas es bastante tiempo. Naturalmente, concordó Javier. Piénsalo con calma, pero debes saber que tu contribución sería valiosa. Tu mirada para la fusión cultural es exactamente lo que necesitamos para desarrollar la próxima fase del despacho. Aquella noche, Luisa llegó a casa determinada a tener la conversación que venía postergando con Eduardo. No solo sobre el viaje, sino sobre todo, el matrimonio, el futuro, los caminos separados que venían recorriendo silenciosamente. Lo encontró en la oficina, trabajando en su laptop como de costumbre. Golpeó levemente la puerta entreabierta. ¿Podemos hablar? Eduardo levantó los ojos visiblemente tenso. ¿Ahora? Ahora. Se sentaron en la pequeña sala de estar, aquella que raramente usaban, como si el asunto fuera demasiado formal para los espacios familiares de la casa. Luisa fue directa. Recibí una invitación para un viaje de trabajo a Kioto. 2 semanas. El próximo mes. Eduardo la miró fijamente, una mezcla de sorpresa e irritación en su rostro. Y vas a ir, obviamente. Quiero ir, sí. Es una oportunidad importante para mi carrera. ¿Tu carrera?, repitió él con un toque de amargura. Qué conveniente redescubrirla después de 15 años, siendo mantenida por mí. La injusticia del comentario golpeó a Luisa como una bofetada, pero mantuvo la compostura. No fui mantenida, Eduardo. Trabajé todos los días de estos 15 años, sin salario, sin reconocimiento, sin vacaciones, cuidando de nuestra casa, de nuestros hijos, de ti. Y ahora decides que eso ya no es suficiente. Ahora decido que necesito más que eso para sentirme viva. Luisa respiró profundo antes de continuar. Pero no es solo sobre el trabajo, es sobre nosotros, sobre lo que nos convertimos o dejamos de ser a lo largo de los años. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Eduardo desvió la mirada, súbitamente interesado en el patrón de la alfombra. ¿Estás con ella, verdad?, preguntó Luisa finalmente, su voz calma, casi gentil. Con Mariana. Eduardo cerró los ojos por un momento, como si reuniera valor. Sí. La confirmación, aunque esperada, provocó una extraña sensación de cierre, como el último capítulo de un libro que se arrastra por demasiado tiempo. ¿Hace cuánto tiempo? 8 meses. Finalmente la miró. No fue planeado, Luisa, sucedió. Las cosas raramente son planeadas, concordó ella, sorprendiéndolo con su serenidad. Como yo volviendo a trabajar, como este matrimonio terminando. ¿Entonces ese es eso? ¿Estamos terminando? La pregunta flotó en el aire, cargada de décadas de historia compartida. Los buenos momentos, los hijos, las casas, los viajes, pero también los silencios, los distanciamientos, las pequeñas y grandes traiciones cotidianas. Creo que terminamos hace mucho tiempo, Eduardo. Solo estamos reconociéndolo ahora. En los días que siguieron, una extraña calma se instaló en el apartamento. Decidieron no contarles a los hijos inmediatamente. Primero, organizarían los detalles prácticos, encontrarían un apartamento. Para Eduardo, establecerían una rutina de visitas. Era importante que Mateo y Sofía supieran que, a pesar del fin del matrimonio, la familia continuaría existiendo en nuevos moldes. Mientras tanto,
Luisa confirmó su participación en el viaje a Kioto y se sumergió en los preparativos, tanto profesionales como personales. Estudiaba historia y arquitectura japonesa en las horas libres, practicaba frases básicas en la aplicación de idiomas, organizaba documentos. La perspectiva del viaje traía una emoción que no sentía desde los tiempos de universidad. Una semana antes de la partida, Daniela insistió en llevarla a celebrar. No es todos los días que mi mejor amiga va a realizar un sueño de 2 décadas, argumentó ella al arrastrar a Luisa para una cena en un restaurante japonés sofisticado en Polanco. Fue una noche de risas, confidencias y champán. Una celebración no solo del viaje inminente, sino de toda la jornada de redescubrimiento que Luisa venía recorriendo en los últimos meses. ¿Recuerdas cuando me dijiste que estabas perdida?, preguntó Daniela cuando ya estaban en el postre. Mírate ahora, una profesional respetada a punto de viajar al otro lado del mundo, reconstruyendo tu vida en tus propios términos. Todavía estoy asustada, admitió Luisa. A veces me despierto en medio de la noche en pánico, pensando en todo lo que está cambiando al mismo tiempo. El miedo es el precio de la libertad, filosofó Daniela, levantando su copa en un brindis. Por tu valentía, Luisa Mendoza, que continúe inspirando a otras mujeres a encontrar su propio camino. En la víspera del viaje, después de arreglar cuidadosamente su maleta, ropa práctica pero elegante, el diario rojo de sus tiempos de universidad, la cámara fotográfica y, claro, el lápiz labial rojo que había iniciado todo, Luisa se sentó en el balcón del apartamento. La Ciudad de México se extendía frente a ella, centelleante bajo el cielo nocturno, la ciudad que siempre fue su hogar y que ahora parecía diferente, vista a través de nuevos ojos. Pensó en los hijos que habían recibido la noticia de la separación con una mezcla de tristeza y comprensión sorprendente. «Queremos que ustedes dos sean felices, aunque no sea juntos», había dicho Mateo, maduro más allá de sus años. Sofía, por su parte, se había acercado aún más a su madre, compartiendo sus propios sueños y miedos con una apertura nueva. Pensó en Eduardo, que ya había comenzado a buscar un apartamento cercano y que, a pesar del dolor inicial, parecía aliviado por no tener que fingir más. «Nunca quise lastimarte», le había dicho en una de sus conversaciones recientes. «Tal vez fue mejor así. Encontraste tu camino de regreso a ti misma». Pensó en su trabajo, en la satisfacción profunda que sentía al ver un proyecto cobrar vida, al saber que estaba creando algo con significado y belleza. Y pensó en sí misma, en la mujer que fue, en la que se había convertido, en la que se estaba permitiendo ser nuevamente. No era una jornada lineal, ni fácil, ni concluida. Había días de duda, momentos de culpa, instantes de puro terror ante lo desconocido, pero también había una sensación creciente de autenticidad, como si finalmente estuviera viviendo de acuerdo con su verdad interior. En el aeropuerto, a la mañana siguiente, Luisa encontró a Javier en el área de embarque internacional. Él la recibió con una sonrisa cálida y un comentario sobre su apariencia radiante. «Es el lápiz labial», bromeó ella, indicando el rojo vibrante en sus labios. «Mi talismán de la suerte». Mientras esperaban el llamado para el embarque, Javier preguntó casualmente si ella ya había pensado en lo que haría después de concluir el proyecto del Instituto Cultural. «Tengo algunas ideas», respondió Luisa, sintiendo una confianza nueva en su voz. «De hecho, estoy considerando abrir mi propio estudio, pequeño, enfocado en proyectos que cuenten historias, que creen conexiones entre personas y espacios». «Sería una pérdida para nuestro despacho», comentó él, «pero ganaríamos una socia de negocios excepcional. Cuenta conmigo para lo que necesites en esa empresa». El anuncio del embarque interrumpió la conversación. Mientras caminaban en dirección a la puerta, Luisa sintió una ligereza casi física, como si dejara atrás no solo un país, sino todo un modo de existir. Frente a ella, más allá del océano, aguardaba un mundo de posibilidades que apenas comenzaba a explorar. Ajustando el bolso en el hombro, siguió en dirección a la aeronave, lista para el próximo capítulo de su jornada. En su bolso, junto al pasaporte y los documentos del viaje, llevaba un pequeño cuaderno nuevo,
con tapa azul marino. En la primera página había escrito un título simple pero poderoso: Antes de los 50, seguido por una lista de sueños que esta vez estaba determinada a realizar. El otoño en Kioto pintaba los árboles en tonos de rojo y dorado, creando un paisaje impresionante que Luisa capturaba incansablemente con su cámara. Las 2 semanas planeadas se transformaron en 3, después en un mes entero con la bendición de los hijos que la animaban por videollamadas casi diarias y la aprobación entusiasta del Instituto Cultural, que veía en la extensión del viaje un beneficio para el proyecto. Cada mañana traía un nuevo descubrimiento: un templo escondido entre montañas, un jardín zen meticulosamente cuidado por monjes, un taller de artesanos manteniendo vivas técnicas centenarias. Al lado de Javier, Luisa absorbía no solo conocimientos técnicos sobre arquitectura japonesa, sino una filosofía de vida que comenzaba a incorporar en su propio ser. Wabi Sabi, le explicó un maestro ceramista durante una visita a su estudio en las afueras de la ciudad, es encontrar belleza en la imperfección, valorar lo incompleto, aceptar la impermanencia de todas las cosas. Aquellas palabras resonaron profundamente en Luisa. ¿No era exactamente eso lo que estaba aprendiendo en su propia vida? Aceptar sus imperfecciones, valorar su jornada incompleta, encontrar belleza en las marcas que el tiempo y las experiencias habían dejado en ella. En sus momentos de soledad, que ahora buscaba y apreciaba en vez de temer, escribía extensamente en su diario azul marino, no solo observaciones profesionales sobre los espacios que visitaba, sino reflexiones personales, memorias resignificadas, planes para el futuro. Era como si a miles de kilómetros de casa pudiera ver con claridad el camino que había recorrido y el que aún estaba por venir. Una tarde, sentada en un café tradicional con vista a un antiguo templo, Luisa recibió un correo que la hizo contener la respiración por un momento. Era de Teresa Ramírez, editora jefe de la revista que había publicado el artículo sobre el Instituto Cultural. Tu historia inspiró a varias lectoras, decía el mensaje. Nos gustaría invitarte a escribir una columna mensual sobre diseño de interiores, con enfoque especial en transformaciones, de espacios y de vidas. Luisa releyó el correo varias veces, apenas creyendo lo que veía. Ella escribiendo para una revista nacional, compartiendo no solo conocimientos técnicos, sino su propia jornada de renacimiento. La idea era tan inesperada como emocionante. Deberías aceptar, dijo Javier cuando ella le contó sobre la invitación, mientras cenaban en un pequeño restaurante especializado en tofu. Tienes un modo único de conectar espacios y emociones. Eso se transparenta cuando hablas sobre tu trabajo. No sé si tengo tanto que decir, dudó Luisa, aún asimilando la propuesta. Tienes más de lo que imaginas, respondió él, con aquella mirada perspicaz que parecía ver más allá de la superficie. Tu historia personal, entrelazada con tu mirada profesional, es una combinación poderosa. Podría ayudar a muchas mujeres que están donde tú estabas hace un año. Aquella observación tocó algo profundo en Luisa. Durante toda su jornada de redescubrimiento, se había concentrado principalmente en sí misma, sus necesidades, sus deseos reprimidos, su potencial adormecido. Pero, ¿y si esa experiencia pudiera servir a un propósito mayor? ¿Y si al compartir su historia pudiera iluminar el camino para otras mujeres que, como ella, se habían perdido en las expectativas ajenas? A la mañana siguiente, respondió al correo aceptando la invitación, proponiendo una serie titulada Rediseñando espacios, redescubriendo vidas. La respuesta entusiasta de la editora llegó en pocas horas, confirmando que la primera columna debería ser entregada tan pronto como regresara a México. Los días finales en Kioto ganaron un nuevo significado con aquella perspectiva. Mientras visitaba los últimos templos en su lista, Luisa ya imaginaba cómo traduciría esas experiencias en palabras, cómo conectaría los principios del diseño japonés con lecciones para la vida cotidiana de sus futuras lectoras. En la víspera del regreso a México, mientras arreglaba cuidadosamente los recuerdos que llevaría,
Un juego de té de cerámica wabi-sabi, libros de arquitectura, pequeñas muestras de tejidos tradicionales. Luisa recibió una llamada de Sofía. «Mamá, tengo una sorpresa. Para ti cuando llegues», anunció su hija, su voz rebosante de emoción incluso a través de la conexión internacional. «Mateo y yo estamos preparando algo especial». «¿Qué misterio es ese?», rió Luisa, encantada con el entusiasmo de su hija. «Voy a darte solo una pista. Tiene que ver con tu regreso al trabajo. Es un regalo de bienvenida, pero también de recomienzo». Aquella conversación dejó a Luisa intrigada y emocionada. Los hijos, que inicialmente temió que resintieran su nueva vida profesional y la separación reciente, se habían convertido en sus mayores apoyos. Mateo, con su naturaleza práctica, ayudaba con cuestiones logísticas y tecnológicas. Sofía, creativa y sensible, se había convertido en una especie de confidente y hasta consejera estética en algunos momentos. El vuelo de regreso fue largo, pero tranquilo. Sentada al lado de Javier, que ocasionalmente hacía observaciones sobre los proyectos que desarrollarían a partir de aquel viaje, Luisa alternaba entre revisar sus anotaciones profesionales y escribir en el diario personal. En determinado momento, percibió que las fronteras entre esas dos esferas de su vida, tan rígidamente separadas en el pasado, ahora se mezclaban naturalmente. Su mirada profesional estaba informada por sus experiencias personales y su vida personal era enriquecida por su sensibilidad estética. «¿Sabes lo que más me impresionó de Japón?», comentó con Javier mientras sobrevolaban el Océano Pacífico. «Cómo valoran el proceso tanto como el resultado. La ceremonia del té no es sobre la bebida en sí, sino sobre cada gesto, cada momento de preparación». «Exactamente como la vida debería ser», concordó él, «no solo sobre hitos y logros, sino sobre estar plenamente presente en cada etapa del camino». Aquella observación permaneció con Luisa por el resto del vuelo. ¿Cuántos momentos había perdido en el pasado, siempre ansiando el próximo hito, la próxima tarea a ser cumplida? ¿Cuántas cenas en familia había preparado mecánicamente, pensando apenas en terminar pronto para pasar a la siguiente obligación? ¿Cuántos paseos con los hijos había hecho en piloto automático, sin realmente estar presente? Ahora se determinaba a vivir diferente, a saborear cada instante, los desafíos del nuevo trabajo, las pequeñas victorias cotidianas, las conversaciones con los hijos, los momentos de solitud. Todo era parte de una jornada continua, no apenas escalones para llegar a algún destino predeterminado. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba relativamente tranquilo aquella mañana, de domingo cuando desembarcaron. Después de despedirse, Javier seguiría a Guadalajara para visitar familiares antes de regresar al despacho. Luisa se dirigió al área de llegadas, ansiosa por reencontrar a los hijos. Lo que vio al pasar por la puerta de llegadas la dejó momentáneamente sin aliento. Mateo y Sofía estaban allí como esperaba, pero no solos. A su lado, sosteniendo un cartel colorido con las palabras «Bienvenida a tu nuevo hogar», estaba Daniela. Y más sorprendente aún, un pequeño grupo de mujeres que Luisa reconoció como lectoras que habían entrado en contacto después de la publicación del artículo sobre el Instituto Cultural. «¿Pero qué es esto?», preguntó emocionada, mientras era envuelta en abrazos cálidos. «Tu comité de recepción», explicó Daniela con una sonrisa radiante, «y también tu primer grupo de lectoras oficiales están ansiosas por tu columna en la revista». «Me inspiraste a volver a estudiar a los 50», dijo una de las mujeres, apretando su mano con entusiasmo. «Tu historia me mostró que nunca es tarde». «Comencé a rediseñar mi propio apartamento después de leer sobre tu trabajo», contó otra. «Estaba en un momento difícil del divorcio y transformar mi espacio ha sido terapéutico». Luisa escuchaba aquellos relatos con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Cómo era posible que su jornada personal, que comenzara de forma tan solitaria con aquel lápiz labial rojo, ahora resonara con tantas otras mujeres? La sorpresa, sin embargo, no terminaba allí. Al llegar al auto, Mateo asumió el volante.
Había sacado su licencia de conducir durante la ausencia de su madre y anunció que no irían directamente al apartamento en Polanco. ¿A dónde vamos?, preguntó Luisa, curiosa. A tu nuevo hogar, respondió Sofía, sus ojos brillando de emoción. O mejor, tu nuevo hogar y lugar de trabajo. Media hora después, estacionaban frente a una encantadora casa en Coyoacán, un barrio central, vibrante, completamente diferente de la atmósfera más suburbana de Polanco. La construcción, con su fachada preservada en estilo Art Deco, parecía salida de un sueño que Luisa ni sabía que tenía. «No entiendo», murmuró ella, mientras Mateo sacaba su maleta del maletero. «Es un regalo de nosotros tres», explicó Daniela, entregándole un sobre conteniendo llaves. «Yo encontré el inmueble. Estaba a la venta desde hace meses, necesitando a alguien con visión para restaurarlo. Mateo y Sofía aprobaron la idea. Y Eduardo, bueno, él contribuyó financieramente, como parte del acuerdo de separación. Vendimos el apartamento en Polanco», agregó Mateo. «Papá compró uno menor en el mismo condominio, para quedarnos con él los fines de semana alternados. E invertimos tu parte en este lugar, que puede ser tu casa y tu estudio de diseño». Aturdida, Luisa siguió al pequeño grupo hasta la entrada de la casa. Al abrir la puerta, fue recibida por un espacio luminoso que, aunque necesitando renovación, rebosaba potencial. El primer piso tenía techos altos, ventanas amplias y detalles arquitectónicos preservados que contaban la historia del edificio. El segundo piso, conectado por una elegante escalera de madera, ofrecía habitaciones confortables para ella y para los hijos en las noches que se quedaran juntos. «La mejor parte está aquí», dijo Sofía, conduciéndola hasta el fondo de la casa, donde una extensión más reciente albergaba un espacio que claramente había sido concebido como taller o estudio. «Tu nuevo espacio de trabajo, con luz natural perfecta y vista al pequeño jardín». Luisa giró lentamente, absorbiendo cada detalle del ambiente, su mente ya hirviendo de ideas para la renovación. Era como si el lugar la estuviera esperando, un espacio que, como ella misma, cargaba historia y carácter, pero estaba listo para un nuevo capítulo. «No sé ni qué decir», murmuró, sintiendo lágrimas de gratitud formarse en sus ojos. «Es más de lo que podría soñar». «Te lo mereces, mamá», dijo Mateo con una seriedad conmovedora. «Verte redescubriendo tu pasión nos enseñó algo importante, que debemos siempre honrar quienes realmente somos. Aunque sea asustador a veces», completó Sofía. «Aunque signifique cambiarlo todo». En las semanas que siguieron, Luisa dividió su tiempo entre finalizar el proyecto del Instituto Cultural, planear la renovación de su nuevo hogar, estudio y escribir su primera columna para la revista. La adaptación a la nueva rutina, viviendo más cerca del centro, trabajando en casa, compartiendo la custodia de los hijos con Eduardo, traía desafíos diarios, pero también una sensación creciente de autenticidad que compensaba cualquier dificultad. La primera columna, publicada 2 meses después de su regreso, se convirtió en un éxito inmediato. Titulada El espacio entre, mezclaba observaciones sobre arquitectura japonesa con reflexiones sobre transiciones de vida y el valor necesario para habitar lo desconocido. Las cartas y correos de lectoras comenzaron a llegar, mujeres de todas las edades y contextos que se identificaban con su jornada y encontraban inspiración para sus propias transformaciones. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de estanterías en su nuevo estudio, ahora casi completamente renovado, con un equilibrado mix de elementos contemporáneos e históricos, Luisa recibió una visita inesperada. Daniela llegó acompañada de una mujer elegante que se presentó como Carolina Martínez, directora de un canal de streaming dedicado a contenidos femeninos. «Tu columna ha causado un impacto significativo», explicó Carolina después de los saludos iniciales. «Queremos proponer algo más ambicioso, una serie documental sobre mujeres que reinventaron sus vidas después de los 40, y nos gustaría que fueras no solo la primera historia, sino también consultora creativa para los espacios que presentaremos». La propuesta era audaz, asustadora y tremendamente emocionante,
Significaría exponer su historia personal de forma aún más pública, usar su propia vulnerabilidad como puente para otras mujeres. Pero, ¿no era exactamente eso lo que ya estaba haciendo en menor escala? Necesito pensarlo, respondió Luisa honestamente. Consultar a mis hijos, organizar mis otros compromisos. Naturalmente, concordó Carolina. ¿Pero puedo dejarte un pensamiento? A veces, nuestra mayor contribución al mundo no es nuestro talento o conocimiento técnico, sino nuestra historia auténtica, con todas sus imperfecciones y recomienzos. Aquella noche, después de una cena tranquila con Mateo y Sofía, que se mostraron entusiasmados con la idea del documental, Luisa se sentó en el pequeño balcón de su nuevo hogar. El cielo de la Ciudad de México exhibía un espectáculo de estrellas raramente visible en la ciudad iluminada, como si celebrara silenciosamente su jornada. Retiró de su bolso su diario azul marino y el lápiz labial rojo que había iniciado todo. Aplicó el color en los labios en un gesto que ahora era casi ritual y abrió el diario en la última página, donde su lista, antes de los 50, continuaba creciendo. Agregó un nuevo ítem: compartir mi historia de forma que inspire a otras mujeres a encontrar su propia voz. Mientras escribía, reflexionó sobre el camino recorrido desde aquella noche de aniversario de bodas, cuando se vio invisible en el espejo del baño. Cuántas transformaciones, cuántos descubrimientos, cuántos momentos de miedo y de valor. La mujer que se había perdido por tanto tiempo, ahora no solo se había encontrado, sino que había descubierto que su jornada personal tenía el poder de iluminar el camino para otras. En la mañana siguiente, al entrar en su estudio recién inaugurado para trabajar en un nuevo proyecto, la renovación de una antigua librería en el centro de la Ciudad de México que sería transformada en espacio cultural, Luisa paró un momento para admirar lo que había creado. Las paredes exhibían un mural de fotografías de sus trabajos, recortes de su columna en la revista, bocetos de futuros proyectos. En un cuadro especial se destacaba la lista que escribiera a los 22 años, ahora enmarcada como recordatorio constante de sus sueños originales. Junto al escritorio, un pequeño altar personal reunía objetos significativos de su jornada. El lápiz labial rojo en su empaque dorado ya desgastado, el cuaderno rojo de sus tiempos de universidad, una piedra del Jardín Zen en Kioto, una fotografía reciente con Mateo y Sofía en su nuevo hogar. Sentándose para comenzar el día de trabajo, Luisa abrió su laptop y escribió un título en 1905. El documento en blanco. Episodio 1. El espacio entre. Cómo perderse puede ser el inicio de encontrarse verdaderamente. Las palabras comenzaron a fluir naturalmente, contando una historia que era simultáneamente única y universal. La historia de una mujer que, tras años viviendo como personaje secundario en su propia vida, encontró el valor de reclamar el papel principal. No un papel perfecto o sin conflictos, sino auténtico con todas las complejidades, miedos y alegrías que componen una vida verdaderamente vivida. Y mientras escribía, Luisa sabía con certeza creciente que esta no era solo su historia. Era un testimonio para todas las mujeres que alguna vez se sintieron invisibles, que olvidaron sus propios sueños, que perdieron su voz. Un recordatorio de que nunca es tarde para rediseñar los espacios físicos y emocionales que habitamos. Nunca es tarde para redescubrir a la persona que siempre estuvo allí, esperando pacientemente ser vista. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luisa haya tocado sus corazones y quizás despertado reflexiones sobre sus propias jornadas de autodescubrimiento. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre recomienzos y transformaciones personales. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda del video. Si esta narrativa resonó con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar un me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder de reinvención que existe en cada uno de nosotros. Compartan en los comentarios si ya han vivido momentos